Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza, mi fortaleza. El día de hoy vamos a seguir hablando de la fe. Venimos hablando de ella desde hace algunas semanas y quisiera que juntos leamos un texto, el texto, parte del texto que va a ser base para la enseñanza del día de hoy. Está en el libro de Hebreos. Hemos estado leyendo, estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 32. Hebreos 11:32. Dice el autor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Quiero antes de empezar a enseñar, recordar algunas verdades que hemos estado hablando desde que empezamos a estudiar este capítulo 11 y semanas atrás cuando estuvimos estudiando el Nuevo Pacto. Todo libro en la Biblia tiene un propósito. Toda carta que usted tiene en la Biblia, que tiene en sus manos, tiene un propósito, tiene un destinatario. Y en el caso de los hebreos en particular es importante pensar o recordar, más bien al momento de leer, si la queremos entender correctamente, tenemos que recordar a quién le fue escrita. Le fue escrita a personas judías que habían creído en el Evangelio por la predicación ya sea de los apóstoles o de segundos creyentes, eran creyentes de segunda generación. Ahora ellos eran creyentes, sin embargo había en ellos diferentes batallas. Algunos de ellos estaban siendo amenazados o tenían la amenaza de regresar a su antigua fe, esto es el judaísmo. Otros estaban en una indecisión. ¿Por qué en una indecisión? Porque les había sido predicado el Evangelio y habían aceptado o tomado ciertas verdades como ciertas, el sacrificio de Jesucristo, les había sido anunciado el nuevo pacto, todas aquellas cosas que tú y yo hemos escuchado o hemos oído hablar, pues cuando menos en los últimos 2 meses al escuchar de la palabra del Señor. Ahora, este tipo de personas o los destinatarios de esta carta estaban indecisos entre 2 mundos. Venían de uno, de la religión judía, del judaísmo como tal, y estaban siendo invitados a otro que era una vida de fe basada en el nuevo pacto, y había definitivamente una indecisión. Ahora, el autor del libro de los Hebreos dedica todo el capítulo 11 para enseñarles acerca de la fe y utiliza diferentes ejemplos que yo quiero recordarte, los hemos visto la semana pasada. Trata de hacer entender uno a uno con ejemplos y personas que comprendieron o vivieron la fe, trata de ayudarles, porque al final de cuentas son personas que vienen de su propia nación, empezando desde Abel, que ofreció un sacrificio, pasando también por Abraham, por Noé, que caminaron con Dios, con Enoc, que tuvo una relación con Dios, por los patriarcas, que esperaron con paciencia el cumplimiento de las promesas. Y veíamos las semanas pasadas, a través de la vida de Josué y a través de la vida de Rahab, de personas que se atreven a arriesgar por aquello que les pide Dios, victorias que se hacen por medio de la fe. También vimos la vida de Moisés y nos enseña a través de la vida de Moisés que la fe verdadera toma decisiones, es selectiva. Ahora bien, el Espíritu Santo viene tratando con estos creyentes judíos, con estos creyentes hebreos, viene tratando de persuadirlos y obviamente también viene tratando de persuadirnos a nosotros que somos destinatarios indirectos de esta carta.
vivir una verdadera fe, una fe real. Ellos, varios de ellos, como le decía, eran oyentes más que creyentes. Eran personas que decían, sí me gusta el Evangelio, y decían con sus labios que sí creían en Jesucristo, pero que no tomaban decisiones, que estaban atoradas. ¿Por qué? Porque precisamente no había en ellos la verdadera fe. Bien, el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana nos muestra algo a lo que me llevó a ponerle el título a esta enseñanza: el pináculo de la fe, o la parte más alta de la fe. Es como la parte más alta de una montaña. Cuando tú ves la parte más alta de una montaña, no ves toda la montaña. Sin embargo, contemplas lo grande que es. Bien, en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, se puede ver la fe en su punto más elevado y donde se aprecia si es legítima o no lo es. ¿Sí? Lo vamos a ver a través de las personas que el autor del libro de los Hebreos nos pone, pero la idea es que veamos a la fe en su punto más alto, en el punto en el que se prueba si es legítima, si es verdadera, si realmente hay esa certeza y esa convicción en el corazón. ¿Le parece si hacemos una oración? Le pedimos a Dios que nos hable, que nos ayude, que nos bendiga en esta mañana. Padre, nosotros también queremos ser persuadidos. Nosotros también queremos tener la certeza de aquello que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Señor, qué difícil es para el ser humano pasar de lo intelectual a la seguridad, pasar de un conocimiento en la mente a una seguridad en el corazón. Señor, te ruego que asistas tu palabra en esta mañana, que le des vida y que con tu palabra nos des vida también a nosotros, para que lo que profesamos creer no sea solamente algo que se dice, sino algo que nos lleva a actuar, algo que nos lleva a buscarte, a relacionarnos contigo, a obedecer. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer completo el pasaje que le voy a explicar y luego explicarle varias verdades. Hebreos 11, versículos 32 hasta el versículo 40. Son los versículos que vamos a estar estudiando. Después de ponernos todos los ejemplos que ya le dije, el autor de Hebreos dice: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Bien, quiero explicarle algunas cosas antes de pasar a desglosar este pasaje. La fe que nosotros tenemos depende de la visión que nosotros tenemos de Dios. Como yo te decía, el Espíritu Santo viene queriendo persuadir a este grupo de personas a que tengan fe. El Espíritu nos viene persuadiendo que es necesario que tengamos fe, que sin ella es imposible agradar a Dios. Y si nosotros pudiéramos hacer una pequeña definición de lo que es la fe, podríamos decir que tener fe es confiar en lo que Dios dice sin ponerle ninguna condición. Confiar en lo que Dios dice sin ponerle ninguna condición. Y mire, aquí hay dos situaciones. Podemos vivir esta vida confiando en la palabra de Dios, tomándola como tal y obedeciéndola así, tal cual es, o podemos vivir en esta vida en base a nuestras propias convicciones y en nuestras propias actitudes. Podemos tomar lo que Dios nos dice como nos lo dice y llevarlo a la práctica tal como nos lo dice en todas las áreas de nuestra vida. Cuando te dice que eduques a tus hijos, cuando te dice que aborrezcas tu propia vida y que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando te dice que te apartes del pecado, cuando te dice que te apartes de esto o de aquello, o que dediques tu tiempo en primer lugar a buscar las cosas de arriba, así puedes tomarla tal cual, o bien puedes organizar tu tiempo y tu vida en base a tus propias prioridades y convicciones. La fe de la que viene hablando el capítulo 11 de Hebreos es esa fe que toma la palabra de Dios así, tal cual, al desnudo, cruda como es, la toma y la asimila. La fe de la que viene hablando el libro de Hebreos es una fe que no hace preguntas, sino que toma lo que Dios pide y que actúa como tal. Así de sencillo. Mire, hay personas que buscan señales, maravillas, explicaciones, y aunque todo eso pudiera ser lícito o bueno, vivir así realmente no es vivir en una fe. El creyente el que se dice creyente y que vive toda la vida pidiéndole a Dios explicaciones, o señales, o guianzas, realmente no vive en una fe. La fe de la que nos viene hablando el libro de Hebreos es una fe que toma la palabra de Dios y la obedece voluntariamente, que entiende el plan que Dios le pone enfrente y camina hacia allá. Eso es lo que vimos en Noé, es lo que vimos en Moisés, es lo que vimos en Abraham, es lo que vimos en Abel, es lo que vimos en Josué. No los vimos detenerse y pedir demasiadas informaciones o señales o situaciones, quizá un poco quizá algunas evidencias de miedo en la vida de Moisés que fueron vencidas, quizá por ahí algún otro que haya batallado con su propio carácter, pero al final de cuentas lo que la Biblia nos está enseñando es que la fe tiene una visión de Dios y le cree. Estas personas destinatarias del libro de Hebreos tenían que romper, ojo, venían de una cultura, venían de una religión, vivían en un mundo con ciertas costumbres y ciertas tradiciones, y tenían que romper con ello, tenían que romper con su religión, tenían que romper con las tradiciones mundanas de la sociedad en la que vivían, tenían que romper con las prácticas que se estaban viviendo, porque en su religión
había una mezcla de mundanalidad, hipocresía y muchas cosas, y la invitación del Evangelio era romper con esas cosas. El autor de Hebreos está diciendo, eso se hace cuando tienes una fe. Ahora bien, ¿por qué los hombres de la Biblia? ¿Por qué esos hombres que aparecen en el capítulo 11 sí tomaron grandes decisiones? Sí tuvieron el poder de decidir y de romper con sus compromisos del mundo, de romper con sus relaciones, de romper con sus prácticas paganas, de romper con su religión materna, de dejar atrás sus compromisos familiares para dedicarse a los propósitos que Dios tenía para con sus vidas. ¿Por qué ellos sí pudieron y otras muchas personas no pueden el día de hoy, o no lo han podido a lo largo de la historia? Todo depende de la visión que cada uno de nosotros tenemos de Dios. De eso depende. Nada más depende de eso, porque definitivamente puede ser difícil hacer lo que Dios te pide. Puede ser que Dios te pide cosas que parezcan extrañas. Yo recuerdo cuando yo comencé mi caminata cristiana, yo enseñaba mucho, algo que a mí en ese momento me brillaba mucho. La Biblia habla de que corrijas a tus hijos. Para muchos que me escuchaban era duro, fuerte, chocante, así. Y a algunos les puede costar trabajo entender algunas cosas que la palabra de Dios plantea como tal y buscarles mil explicaciones. Hacer lo que Dios te dice puede ser causa de sufrimiento, puede significar que te separes del mundo, de los amigos o inclusive de las personas que amas. Puede costarte las ambiciones y sueños de tu vida, o puede costarte inclusive tu propia vida, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero obedecer a Dios, a pesar de que te cueste todo lo que te cueste, es una cuestión de una verdadera fe. Así. Entonces, repito el punto, o el punto al que quiero llegar es el siguiente. La fe se trata de la visión que tú tienes de Dios. Hay un hombre que escribió un libro que se llama Tu Dios es muy pequeño. Lo escribió, es un libro en inglés, pero él dice, tu Dios es muy pequeño. Y parte de este libro dice lo siguiente: si tienes un pequeño Dios, no confíes en Él, porque no está verificado en tu mente. Las personas que no confían en Dios tienen el Dios equivocado. Las personas que realmente saben quién es Dios no tienen razón para no hacer otra cosa que confiar totalmente en Él. Y la razón por la que estas personas confiaron en Él fue porque tenían una visión correcta de quién era. Ahora bien, el Espíritu Santo nos está queriendo convencer de algo. Hay personas que se atrevieron a hacer lo que Dios les pidió, sin demasiados cuestionamientos. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque estaban viendo correctamente al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero, tal y como es: grande, poderoso, santo, sabio, omnipotente. Y entonces, al verlo correctamente y al recibir su demanda, su petición, su orden, la llevaron a cabo sin cuestionamientos. ¿Por qué razón? Bueno, su Dios era tan grande que podía protegerlos a pesar de las situaciones que tuvieran que enfrentar, porque lo estaban viendo correctamente y se atrevieron a hacerlo. Y eso es lo que nos presenta la Biblia. La gente no se atreve a dejar un pequeño pecado como la mentira o a terminar una relación, mucho menos a romper compromisos con su familia. Tienen miedo a que la familia les desprecie, les abandone, porque al final de cuentas sucede lo que dice este hombre en su libro: su Dios es muy pequeño. Su Dios es muy pequeño.
Si tú no te has atrevido, y aquí hago una pausa antes de empezar a enseñar con el texto, si tú ya llevas tiempo escuchando el Evangelio, no sé, 3 meses, 6 meses, 1 año, más, y tu vida no ha cambiado, tú crees en un Dios pequeño. Ahora preguntarás, hermano, ¿y cómo le hago para creer en un Dios grande? Es sencillo, la Biblia nos muestra un Dios grande. Tú encuentras a un Dios grande, a un Dios santo, a un Dios poderoso leyendo la Biblia. Entre más conozcas a Dios en la Biblia, más grande será el Dios que tengas formada en tu mente y en tu corazón. Entre más grande sea tu concepto de Dios, tendrás un mayor compromiso con Él, tendrás un mayor temor para no ofenderlo, tendrás una noción más clara de que te llama a renunciar a este mundo y a todo lo que posees y a dedicar tu vida para amarle y para servirle. Y lo querrás hacer voluntariamente porque verás que Él es muy bueno, es precioso, es grande, es misericordioso. Entre más lo veas, verás que protege a todos los que confían en Él, porque así es. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Ahora, no lees la Biblia, te alimentas de una predicación una vez a la semana y no le pones toda la atención que debieras. Tu Dios es pequeño y tu vida no cambia. ¿Así? Si tu vida no cambia, si tú no te atreves a dar los pasos, perdón, no le estoy faltando el respeto al Dios vivo, pero el Dios en el que tú crees es un Dios pequeño, que no tiene poder, que no es santo, que no sacrificó a su hijo, ni sacrificó lo mejor. Ahora, el libro de los Hebreos nos está poniendo en la cima de los ejemplos de la fe a personas que lo arriesgaron todo con algo que yo voy a usar una palabra que voy a repetir varias veces en lo que me resta de esta enseñanza. Lo hicieron con coraje, lo hicieron con valor, lo hicieron sin miedo. O si lo hicieron con miedo, sus acciones demuestran que vencieron su miedo. Eso es lo que demuestran. Su Dios en su mente era tan grande que pudieron hacer lo que parecía imposible hacer, demostrando coraje. Bien. La verdadera prueba de una fe genuina es el coraje o el valor. Así. Esa es la verdadera prueba. La fe que se exhibe cuando hay un desastre, cuando hay juicios o problemas, es la fe, es la que demuestra que es una fe legítima. Voy a repetirle lo que le acabo de decir. La verdadera prueba de la fe es el coraje. Y la fe que se exhibe cuando hay desastres, juicios o problemas es la que demuestra que la fe es legítima. Como yo te decía, imagínate tú que estuvieras viendo un iceberg en el mar. Solamente sale la punta, ¿verdad? Obviamente hay toneladas y toneladas de agua congelada debajo del agua. Pero tú ves esa punta y sabes que allá abajo hay una gran montaña de hielo, ¿verdad? Ok. La fe que se demuestra, con coraje, con decisiones valientes, con decisiones arriesgadas, es la que prueba que la fe es legítima. Muchas personas podrán decir que tienen mucha fe, pero en este cierre, aquí, oye hermano, ¿por qué nos habla así? El hermano que escribió este pasaje viene dándonos diferentes ejemplos y va de un menos a más, a veces en orden, a veces en desorden, pero hace un gran cierre.
hace un gran cierre al cual deberíamos de ponerle muchísima atención. Las personas que él menciona son personas que exhiben un valor fantástico, casi sobrenatural. Así. Son personas valientes en todos los sentidos. Si tú, por ejemplo, lees el Nuevo Testamento, es más fácil que tú hayas leído el Nuevo Testamento y que hayas leído un poco del apóstol Pablo, cómo aguantó golpizas, naufragios, ser flagelado, encarcelado, vituperado y otra vez más golpizas, y dices, bueno, ¿y cómo? Sencillo, ese hombre tenía una visión correcta de Dios y tenía fe en ese Dios. Así, nada más. Bien, quiero dejar en tu mente, con la ayuda de Dios, 3 ideas respecto de la fe que tiene valor o coraje. Te las voy a estar repitiendo, pero es importante. La fe que tiene coraje permanece peleando en medio de la batalla. Fíjate que el Nuevo Testamento habla de que nosotros estamos en una batalla. Lo dice para los cristianos, lo dice varias veces. La fe verdadera está en una batalla y permanece peleando en ella. Así sea lo más fuerte o dura o difícil que parezca. Número 2, la fe que tiene coraje o valor persevera o aguanta cuando está sufriendo. Repito, la fe que tiene coraje o valor cuando está sufriendo persevera o aguanta. También, te repito, tiene que ver no con una especie de masoquismo extraño de una religión oriental, que te acuestes en los clavos y cosas de ese tipo. Sencilla es la idea. Estoy sufriendo, pero el Dios que me protege está por encima de todos mis problemas. Por lo tanto, aquí permanezco. Y la tercera, la fe que tiene valor o coraje, confía en la salvación de Dios. Al final, entiende, Dios dará la victoria. Te repito esos puntos y te los voy a estar recordando a cada rato. La fe de valor permanece peleando en la batalla, persevera en el sufrimiento y confía en la salvación de Dios. Y eso es exactamente lo que el pasaje que estamos estudiando el día de hoy nos enseña. Si tú lo pudieras resumir, eso es exactamente que enseña. Ahora, hay diferentes tipos de fe y en otra enseñanza yo podría hablarte de esos tipos de fe. Hay una fe sencilla que es una fe que recibe, como la de un mendigo que acepta lo que Dios le da. Esa fe es necesaria para ser salvo, aceptar sencillamente el sacrificio de Cristo. Hay una fe que hace cálculos, es esa fe que considera lo que Dios le pide para hacer compromisos. Hay otra fe que toma riesgos, y es precisamente la fe de la cual estamos hablando el día de hoy. Es una fe que ve los riesgos y que confía en Dios a pesar de lo riesgosa que se vea la situación. Y también hay una fe que descansa, que entiende que Dios es soberano y protege, y cuando Dios dice que nadie te va a hacer nada, a pesar de que el mundo se esté poniendo de cabeza, descansa en la salvación de Dios. Bien, de esos primeros 3 puntos que te hablé, quiero ponerte los ejemplos que el autor nos pone para ilustrarte en primer lugar esa fe que se mantiene peleando en la batalla. El autor empieza a nombrar a personas, no necesariamente estar en orden cronológico. Todos ellos son de alguna manera personas que están en gobierno o en una situación de autoridad. 4 de ellos, de los que menciona, son jueces. Uno
mencionado claramente, es un profeta, es un juez y profeta, Samuel. David es un rey, y todos son gobernantes. Vamos a leer primero de los versículos 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si quieres dejarlo en el versículo 32, hermanos, si eres tan amable. Todas estas personas tienen en común una encomienda. Dios les encargó llevar a cabo una encomienda, Dios les encargó llevar a cabo o pelear una lucha, enfrentar a alguno de sus enemigos. Y el primero de la lista es un hombre llamado Gedeón, al cual Dios le encargó hacerle frente al ejército de Madián. Entonces Gedeón toma a 32,000 personas, se equipa con 32,000 personas, un ejército considerable de gente, para hacerle frente a un ejército formidable, a una nación muy fuerte y mejor preparada que él. Pero Dios, si has leído la historia, Dios le dice: no, son muchos, yo voy a escogerte. Y al final de cuentas, si conoces la historia, que la puedes leer, Dios le reduce el número a 300. Y esos 300 que Dios le escoge, no se los escoge porque, bueno, son mejores escuderos, o mejores en la espada, o mejores con la lanza, ni siquiera porque están más fuertes, o tienen una mejor condición física, o tienen experiencia en la guerra. ¿Sabes por qué se los escoge? Se los escoge simple y sencillamente por la forma en la que toman agua. Y con esos 300, en una aparente desventaja, bueno, no en una aparente, en una evidente desventaja, Gedeón, siguiendo a cabo las instrucciones que Dios le da ciertas instrucciones, Gedeón las toma al pie de la letra y gana esa batalla que parece imposible de ganar. ¿Por qué? Sencillo, porque aunque su ejército era pequeño, su Dios era grande y se atrevió a hacerlo. ¿Sí? Nos menciona también a otro personaje llamado Barak. Barak es más conocido no por su nombre, sino por la persona con la que estaba asociado. Una mujer llamada Débora, que era jueza de Israel. Ella, a ellos les tocó hacer frente a las fuerzas de Canaán, y que tenían a un general que era temible en muchos aspectos. Su ejército era temible porque estaba equipado con tanques en aquel entonces, con carros cerrados, cuando esta gente ni siquiera estaba capacitada pues para pelear a caballo. Bueno, por cierto, se dice que Israel comenzó a pelear a caballo en los tiempos de David, después de los tiempos de David. O sea que ni siquiera Israel peleaba a caballo. Y del otro lado tenían un ejército con tanques. Bien, Dios les da una palabra, Dios le habla a Barak a través de Débora, le da profecía, y Barak le hace frente a Sísara con el ejército que tiene, con 10,000 hombres que Dios le asigna, y gana esa batalla. Gana esa batalla que parece imposible de ganar. ¿Por qué? ¿Porque era muy fuerte? ¿Porque era muy capaz? No, porque confiaba en un Dios que era grande, que era poderoso y que le dio la victoria.
Esta historia culmina, por cierto, mostrándonos que es una mujer la que le da muerte a ese gran general. Es una mujer la que Dios usa para matar a ese hombre temerario llamado Sísara. Así, porque Dios usa lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Qué es lo que es destacable en Barak? Que creyó. Y por cierto, la palabra Dios se la dio a través de una mujer, no se la dio a él. No fue un trato directo. También lo hace grande el hecho de tener la fe de creer a la palabra de Dios a través de otra persona. Lo lleva a cabo y lo cumple. Nos pone de ejemplo a Sansón. Alguien que algunos dirán, oye, güey, Sansón era un hombre de fe, era convertido, era inconverso. ¿Qué era Sansón? Mire, Sansón es evidente que Dios le dio dones muy especiales, pero se requiere tener una visión de Dios muy poderosa para enfrentarse a un león y matarlo, para enfrentarse a miles de hombres con una quijada de un asno, ellos armados con escudos, con lanzas, con arcos, flechas, cuchillos. Se requiere tener una visión clara de que Dios está conmigo y me va a ayudar en una batalla de ese tamaño, para pelearla y para ganarla. Se requiere tener una gran visión de Dios cuando te sacaron los ojos y estás derrotado y estás sirviendo de títere al final de tu vida, moliendo comida en un palacio. Se requiere tener una gran visión de Dios para decirle al Señor, Señor, dame la fuerza para tirar estas columnas y matar a estas personas. Definitivamente hay que ver lo que Sansón, que fue escogido para pelear las batallas de Dios, nos muestra respecto de la fe. Por ejemplo, si usted lo quiere aplicar a la iglesia, Dios no nada más le dice a la iglesia, haz. Dios le da dones a su iglesia. Dios reparte dones a su iglesia para que su iglesia pueda llevar a cabo su cometido. ¿Cuántos dicen amén? Así, de sencillo. A unos les da un don de otra cosa, a otros les da un don de otra cosa, y es Dios el que fortalece en esas personas esos dones que ha dado, y es lo que vemos en el caso de Sansón y lo que podemos tomar del caso de Sansón. Sansón tenía un don, pero también tenía la fe en ese Dios que le dio el don para pelear las batallas y llevarlas a cabo. Porque hay quien puede tener un don y esconderlo y guardarlo y decir, no, yo no puedo. No, yo tengo muchos compromisos, yo tengo familia, yo tengo trabajo, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas aflicciones. Y tomar esos dones y esconderlos. Y no llevar a cabo la comisión, el propósito que Dios le puso a él. Bien, nos habla también de Jefté. Jefté también tiene otro propósito, de derribar a otro ejército muy complicado, muy fuerte, otro ejército formidable. Las probabilidades de vencerlo eran mínimas también. Y vemos en Jefté a una persona que pelea la batalla con coraje, que no se va a esconder a una cueva, que no deja las cosas atrás, sino que toma la palabra de Dios, va y la pelea, y le toma la encomienda y va y pelea la batalla. Nos pone a David, y de David podemos tomar cuántas cosas. Desde que era jovencito y ve a alguien maldiciendo al pueblo de Dios, y tomar sus piedras y hacerle frente y decir, pues más grande es el Dios de Israel que este gigante que está aquí. Podemos ver a David también siendo perseguido y no por eso perdiendo la visión de Dios, y aún así peleando las batallas. Podemos ver a un David sufriendo y no negando a Dios, no convirtiéndose en una persona traidora,
sino que en los momentos de mayor sufrimiento podemos ver en el carácter de David una persona fiel. Cuando tiene la oportunidad de matar a la persona que lo perseguía, se mantiene íntegro. ¿Cuántas personas cuando sufren se empiezan a quejar, empiezan a hablar mal de los demás, dejan de congregarse, dejan de hacer lo que Dios les encarga hacer? Y David, en los momentos, David muestra coraje en el campo de batalla, y David muestra coraje en su vida personal. Tiene errores, sí, también están ahí para aprender y para enseñarnos, pero David muestra su fe en varios aspectos de su vida. Muestra un corazón íntegro. Y luego de ellos viene alguien del cual a nosotros deberíamos de ponerle mucha atención, porque las batallas que le tocaron pelear son diferentes. Él es Samuel, es un profeta. A él nunca le tocó salir a la guerra. Él no tomó una lanza ni un arco. Alguna vez tomó una espada, pero no la tomó para salir al campo de batalla. ¿Sabes contra qué peleó Samuel? Samuel peleó contra la idolatría, contra la inmoralidad, contra la indiferencia de su pueblo. ¿Y sabes cómo peleó? Hablando. Tuvo que ponerse en medio de un pueblo, de su propio pueblo, de una sociedad contaminada, y tuvo que pararse ahí y decir la verdad. Tuvo que, ojo, eso es duro. Conozco muchas personas en el tiempo que me ha tocado compartir, que ven, no sé, predicar a un servidor o a alguna otra persona y dicen, wow, yo quisiera ser predicador. ¿Sabes cuándo se te quitan las ganas de ser predicador? En el momento en el que tú tienes que decir las cosas tal y como son, y a las personas no les gustan las cosas que tienes que decirles. En ese momento se te quitan las ganas. Porque es muy fácil ser un predicador de cosas bonitas, siempre hablar solamente de la gracia, y la cual es una parte muy importante y muy amplia del mensaje divino. Pero el mensaje divino también contempla a un Dios que es santo y a un Dios que es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? Y Samuel se tuvo que enfrentar a una sociedad que estaba corrompida, que estaba llena de religión, que estaba llena de engaños, que tenía una mezcla de ideas y de cosas, y Samuel tuvo que decir la verdad, y tuvo que enfrentar esas malas caras y enfrentar esas situaciones. Definitivamente podemos decir que Dios estuvo con él, claro que sí, pero también tenemos que decir que el hecho de que Dios haya estado con él, no por eso no tuvo personas que lo rechazaran, que lo calumniaran, que se le opusieran, que lo despreciaran, que desearan matarlo por decir la verdad. Eso, como te decía, es duro. Y vuelvo al asunto del coraje o del valor. La verdadera fe tiene coraje. El Señor Jesucristo dijo, desde los tiempos de Juan el Bautista y hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes lo arrebatan. La verdadera fe le cree a Dios y tiene el coraje de poner la palabra de Dios en práctica. Y podríamos aprender de Samuel las cosas que tenemos que decirle a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros vecinos, porque a veces es en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestra propia cuadra donde tenemos que decir la verdad, y por temor al rechazo no la decimos. No la decimos, nos quedamos callados. No se nos vayan a ofender, se nos vayan a ir. La fe de Samuel nos enseña a enfrentar lo que está torcido, hablando la verdad. La Escritura dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No se corrige con apapachos. Tus hijos, amada hermana, amado hermano, no se van a corregir con regalos o si les haces unas picaditas todos los días.
No van a dejar de tener un corazón corrompido. Si tú les haces su cama, tienen que aprender a enfrentar la dureza de su propio corazón, y hay que tener un carácter, una fe, un amor por Dios. Y la Escritura nos dice: instruye al niño en tu camino, corrige al niño en tanto que hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Instrúyelo, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando son grandes, la Biblia nos dice que a los grandes hay que estorbarles en su pecado. Así, y eso es lo que Dios le reprocha al sacerdote Elí. Ahora bien, hay padres y hay abuelos que a sus hijos no les estorban en su pecado, los dejan pecar. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? No te estoy diciendo que se tengan que convertir a fuerza por la presión que tú ejerzas en ellos, pero tú sabes que Dios los va a juzgar por sus pecados, y no haces nada para estorbarles, o cuando menos para amonestarles. ¿Sabes qué hace un árbitro de fútbol? Un árbitro de fútbol cuando menos le saca una tarjeta de un color amarillo a las personas para avisarles: oye, estás corriendo demasiados riesgos. Se me hace que si sigues así, te van a sacar del juego. Y los padres, los cristianos, deberíamos de tener la fe, el amor para decirle a nuestros hijos. Los abuelos deberíamos de tener la fe, el amor para decirle a nuestros hijos: oye, sí te quiero mucho, me caes muy bien, eres bastante gracioso, pero el camino que caminas es un camino que no te va a llevar a la eternidad. No te gusta lo que te voy a decir, pero no porque no te guste no te lo voy a cambiar. Es así. Y de Samuel aprendemos eso. Samuel tenía coraje. Samuel era un hombre valiente. Cuando le dijeron: oye, tus hijos están en desorden, Samuel no los justificó, fue y los puso en orden. ¿O no es así? ¿Cuántos dicen amén? Los que conocen la palabra saben que Samuel, cuando le dijeron: tus hijos están en desorden, fue y metió orden. O sea, no tenía la fe para enfrentar las situaciones. Bien. Número 2. Podríamos seguir hablando de los profetas. Todos ellos enfrentaron sociedades corruptas, idólatras, perdidas, y hablaron la verdad. Enfrentaron, como decía el pasaje, ser apedreados, ser encarcelados, ser torturados, y no por eso se callaron. A Jeremías, hace poco hablábamos con los hermanos acerca de Jeremías, y te voy a hablar un poquito más. Lo metieron en la cárcel, lo metieron en una zona particular de la cárcel, en el cepo, y cuando lo sacan de la cárcel, lo primero que habla es la palabra de Dios que Dios le da al juez, al rey. O sea, su visión de Dios era tan grande que no dejaron de hacer lo que Dios les mandaba porque estuvieran en una batalla o porque estuvieran sufriendo. Y ese es precisamente el segundo punto que nos está enseñando el autor del libro de Hebreos. La fe verdadera tiene el coraje o el valor de permanecer cuando está sufriendo. Escúchelo bien. Cuando estás sufriendo, se pone a prueba en verdad si tu fe es real. La mayoría de los creyentes hoy en día, hay un libro que habla de la última generación de creyentes, refiriéndose a los creyentes de nuestros tiempos. Los creyentes de nuestros tiempos son creyentes que no aguantan nada el sufrimiento. No tiene nada que ver el soportar el sufrimiento de aquellos creyentes del Antiguo Testamento o de aquellos creyentes del primer siglo, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y había persecución en la iglesia. Nada tiene que ver el sufrimiento que tú y yo vivimos hoy en día. Y sin embargo, muchas personas que hoy se dicen cristianas, con un poquito de sufrimiento dejan de ser cristianos, o dejan de obedecer a Dios, o dejan de congregarse, o dejan de hacer las cosas que como cristianos tienen que hacer, porque su visión de Dios es pequeña, muy, muy pequeña. Lo que nos está enseñando el autor es que la fe verdadera
cuando viene el sufrimiento, sigue creyendo y sigue haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué ejemplos nos pone? Versículos 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si lo ponemos por favor en el versículo número 35, empezamos simplemente por recordar rápidamente a mujeres que vieron morir a sus hijos. Está refiriéndose a mujeres del Antiguo Testamento. Está refiriéndose a mujeres que tenían un cierto grado de fe. A lo mejor no habían escuchado el Evangelio, ni escuchado del Cristo resucitado. Mujeres que experimentaron el dolor de ver morir a sus hijos y que tenían una fe en Dios, por lo cual Dios les recompensó enviándoles primero a Elías y luego a Eliseo a resucitar a sus propios hijos. Eso está en la Biblia y a eso se está refiriendo el pasaje. Esas mujeres que en medio del dolor permanecieron creyéndole a Dios, vieron a sus hijos resucitar. ¿Sí? Eso es una profunda enseñanza para cada uno de nosotros y sobre todo a los que somos padres. Si tu fe es verdadera, tu visión de Dios y de la vida debería estar basada en la vida eterna. Tu mayor preocupación sería no solamente ver a tus hijos crecer, comer y que les vaya bien. Si tu visión de Dios es verdadera, tú deberías de estar pensando ver a tus hijos resucitados con Dios en la eternidad. Esa debería de ser tu esperanza, porque lo demás se va a deshacer, lo demás va a desaparecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así. Todo lo que les des, todo lo que gastes, así trabajes 18 horas diarias para pagarles una educación, va a desaparecer el día que él o ella cierren los ojos. ¿No? Nosotros deberíamos de tener una visión de la eternidad y buscar con todo nuestro corazón que nuestros hijos podamos verlos resucitados en la eternidad. Amén. Ahora nos habla de hombres que fueron atormentados, no aceptando un rescate. Hay personas en el Antiguo Testamento, sobre todo en Babilonia, en una sociedad idólatra, en donde vivieron Daniel, en donde vivieron también otros jóvenes que crecieron con Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, a los cuales se les obligó a negar su fe, se les obligó a adorar a un ídolo, se les obligó a adorar al rey, algo que estaba prohibido. Ellos decidieron no obedecer porque dijeron: solamente a una persona nos vamos a inclinar y solamente a una persona nos vamos a adorar, y en los términos del pacto que conocían, amaban a Dios y lo servían, y no se inclinaron. Y cuando les dijeron: no se van a inclinar, a esos tres le contestaron al rey: nuestro Dios tiene poder, y si no, para sacarnos de ahí, los iban a mandar a un lugar ardiendo, que se mandó a calentar 3 o 4 veces más. Y digo: nuestro Dios tiene poder para sacarnos de ahí, y si no, de todas maneras no vamos a adorar a tus dioses.
porque solamente tenemos un Dios. Entonces no aceptaron el rescate. Y está ahí ese ejemplo. Tú sabes, si has leído la Biblia, sabes el resultado. Salieron ilesos. Las personas que calentaban ese horno se quemaron calentándolo, pero ellos que estuvieron dentro salieron ilesos. Estuvieron dispuestos a soportar el sufrimiento, no importa qué tan ardiente estuviera. O como Daniel, que lo lanzaran directamente a los leones por negarse a dejar de orarle al Dios vivo 3 veces al día. 3 veces se metía en su cámara y oraba a Dios. Le pusieron una trampa, lo determinaron la trampa. Él, hasta con la cortina abierta, que quede claro, yo me inclino al Dios de los cielos. Y lo mandaron a los leones. Le dieron la oportunidad de retractarse, de negar su fe, de no inclinarse. Él siguió, porque estaba claro, porque para él Dios era grande, era importante, era fuerte, y pues si muero, que muera. Dios es eterno. Tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Los leones no se lo comieron. ¿Cuántos dicen amén? No se lo comieron. ¿Por qué? Porque más grande es el Dios que creó a los leones que los leones mismos, ¿no? O sea, soportaron en medio de los sufrimientos. Dice un poco más adelante, si le quieres bajar, por favor, hermano, al versículo 36. Otros, como Jeremías, experimentaron vituperios y azotes. Lo que yo te decía, lo mandaron al cepo, lo torturaron, y no solo lo torturaron, lo criticaron, lo juzgaron. Sus propios amigos hablaron de él. Se sintió tentado a abandonar el encargo que Dios le había dado, a dejar de hablar, a dejar de hacer la voluntad de Dios, y sin embargo su libro dice que por dentro sentía un fuego ardiente, porque su visión de Dios era clara. Si yo me callo, me voy a enfrentar al Dios que me mandó a hablar. Pablo decía exactamente lo mismo: ay de mí si no predico el evangelio. O sea, aunque él hablaba de un Dios de amor y un Dios de gracia, y me refiero a Pablo en ese momento, Dios sabía y conocía perfectamente al Dios que es fuego todo consumidor. Entonces decía: yo no me voy a callar, porque yo tengo un encargo, y mejor lo hago con gusto, mejor lo hago de buena gana, ¿no? Mejor lo hago con provecho. Pero si no lo hago, yo sé a quién defraudo. Y lo mismo le pasó a Jeremías. ¿Cuántos cristianos hoy en día dejan abandonados sus servicios, sus funciones, por cualquier cosita? Perdón que lo diga, por cualquier cosita. Por cualquier cosita, ya no me congrego, ya no sirvo, ya no hago. Con todo respeto, el Dios en el que tú crees es pequeño. Si tú dejas abandonado las cosas que Dios te encargó por un pequeño o un grande sufrimiento, el Dios en el que tú crees es pequeño, no es el Dios de la Biblia. La Biblia nos invita a mirar al gran Dios, a contemplar su grandeza, a verlo como es, a leer en su palabra. Cuando Abraham enfrentaba los peligros de salir al desierto y enfrentar a grandes adversidades, Dios se le aparece en la noche y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero entonces dice Abraham tuvo mucho miedo y dejó botada la obra, ¿no? No. Hizo lo que Dios le encomendó, a pesar de lo que le costó. ¿Por qué? Porque entendió: Dios es así, Dios es grande, está conmigo. Bien, nos dice el versículo 37:
Otros fueron apedreados, como Ezequiel, aserrados. ¿Sabes lo que quiere decir aserrado? Así, cortado, no por una espada. Se refiere a una sierra dentada, a lo que tú y yo conoceríamos como un serrucho. Un hombre que quizá podríamos considerar el quinto evangelista de la Biblia, un hombre que vio al Cristo más grande, precioso, que vio sus sufrimientos, que vio su reino, que habla de cosas hermosas que nos tocan a ti y a mí recibir, disfrutar, que lo vio en la cruz derramando su sangre 700 años antes de que sucediera. Un hombre llamado Isaías, que lo mismo vio cosas hermosas y habló cosas hermosas, también le habló a los reyes, porque le tocó vivir entre los reyes. Le tocó decirle cosas durísimas a los reyes. Perdón por la expresión, pero esta la entendemos bien nosotros los mexicanos. Sin pelos en la lengua, le tuvo que decir a los reyes las cosas que Dios les mandaba decirles. Él murió, como dice ahí, aserrado. Y no por eso dejó de hablar. No por sus sufrimientos, o no por ser encarcelado, o no por saber qué iba a pasar, lo que le iba a pasar, lo dejó de hacer. Pablo sabía, ya le habían anunciado varias veces, lo habían soñado otros hermanos, le habían dicho: Pablo, detente. Ya sabía que le iban a cortar la cabeza, y de todas maneras dijo: yo voy a ir. Y estuvo viviendo en Roma, y estuvo en los últimos días de su vida en Roma enseñándole el evangelio a todos los que pudo. Pablo, estás loco. Y le cortaron la cabeza. ¿Sí sabes que le cortaron la cabeza al apóstol Pablo? No por eso se detuvo. No por eso se detuvo, porque su visión de Dios era: no pasa nada. O sea, veía claramente la eternidad, pues. Veía claramente lo terrenal aquí se queda. Este cuerpo lo veía con toda claridad, va a dejar de funcionar un día. Lo que yo soy es eterno, va a ser vestido de nuevo. Y yo quiero estar con ese Dios precioso y grande que entiendo, al que oro y que veo todos los días. Él me sostiene, Él me cuida, Él me ayuda. No tengo nada que temer. Por eso no se detuvo. Por eso Isaías tampoco se detuvo. Otros nos dice, se escondieron en las cuevas, hubo persecución. Antes de Cristo hubo persecuciones. Algunos de los hechos que se refieren en las guerras de los macabeos, que están no en tu Biblia, porque si tú tienes una Biblia Reina Valera, el libro de los macabeos es un libro considerado apócrifo, o más bien podríamos decir deuterocanónico. Esto es, no está inspirado. Sin embargo, sí reconoce que hay hechos históricos que están confirmados. Hubo persecuciones. A los judíos los persiguieron, y no por eso negaron su fe. Prefirieron irse a esconder, prefirieron vestirse como animales y meterse en una cueva a negar su fe. Se mantuvieron obedientes a Dios en lo que ellos entendían que Dios les pedía. A pesar de la presión de ejércitos paganos, los griegos, los romanos, que les imponían inclinarse a otros dioses, que les presionaban a adorar a los nuevos dioses, ellos se mantuvieron firmes y no negaron su fe. Hoy qué fácil es que un cristiano, que se dice cristiano, rápidamente, ante la ligera presión social o familiar,
niegue su fe y termine haciendo cosas que no debe hacer. Qué fácil, ¿no? Ay, pues es que era 15 de septiembre y pues estaba toda la familia, ni modo que yo no le aceptara. Era mi compadre, tenía 5 años que no lo veía, me invitó una cervecita y pues como una no es ninguna, y terminó ebrio el hombre, dando un espectáculo anticristiano, demostrando que todo eso que dice creer no le sirve para nada. O aquella mujer, ¿no?, que tantito le hacen, no le saludan, ya está hablando mal de las demás, de los demás. ¿De qué te sirve tu fe? ¿Sufres mucho porque no te saludan, mujer? A las mujeres les puede mucho, lo social, a las mujeres les puede mucho. Yo lo entiendo. Así está diseñada la mujer. Sufres si no te aceptas, si no te aceptan, sufres si te sientes rechazada. Si tu fe es real, a pesar de que no te sientes cómoda con eso, no vas a hablar mal de los demás porque tienes un mandamiento de Dios. Si tu fe y tu confianza en el Dios que te cuida y te protege y te ama es una farsa, entonces tu boca se soltará y te empezarás a quejar de los demás, como las mujeres que viven en este mundo. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Ellos, los hombres y mujeres, permanecieron fieles a su fe en medio del sufrimiento. Aguantaron. ¿Has escuchado a mujeres en este mundo quejarse de sus maridos? Yo creo que si sufren, ¿qué haría la diferencia entre una mujer de fe a una mujer que no tiene fe? Que ella también tuviera un marido difícil, pero que ella mantuviera su boca cerrada y lo sirviera y lo amara. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que Dios le encargó, ¿no? Una mujer que en medio del sufrimiento permanece confiando en el cuidado y protección de Dios, en que al final de cuentas, es más, si su marido ya no la quiere, ya no tiene ojos para ella, ella tiene una visión clara: mi marido es mi hacedor, ¿no? Y no por eso voy a manifestar lo peor como en este mundo. Bien, número 3, y con eso termino, o prácticamente termino. La fe verdadera tiene coraje para confiar en la salvación de Dios. ¿Cómo? Sencillo. La fe tiene un valor y un coraje para confiar en que al final de cuentas Dios, que prometió grandes cosas, va a cumplir su propósito de salvación y todo va a salir bien. Y todo va a salir como Dios lo planeó, así. El versículo 39, este pasaje que estamos viendo, nos afirma. Todos estos, escúchalo bien, y fíjate quiénes, recuerda por favor quiénes. Desde Adán, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, José, Noé, pasando por Noé, Josué, Rahab, todos los hoy mencionados, los que murieron, los apedreados, los lastimados, los que sufrieron, los encarcelados, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, observa la aplastante afirmación: no recibieron lo prometido. Wow. ¿Te acuerdas que estábamos hablando al inicio de estas enseñanzas
que la fe es estar seguro de lo que esperas y convencido de cosas que no has visto. Bien. Ellos, a pesar de que vieron morir a sus hijos, a pesar de que pasaron años en cárcel, a pesar de que pasaron muchas cosas, no recibieron lo prometido. ¿Y qué tenían prometido? Pensemos en qué tenían prometido. Tenían prometido un nuevo pacto. Tenían prometido un Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenían prometido. En el Nuevo Testamento se nos dice que los profetas del Antiguo Testamento inquirieron en qué tiempo, cuándo iba a llegar, cuándo tocaba, cosas que tú y yo ya sabemos que sucedieron y que definitivamente ellos solo administraban para nosotros. Solo las administraban para nosotros, porque Isaías lo vio en espejos, en sombras. Pero todos ellos murieron sin recibir lo prometido, pero murieron con fe, así, confiando en Dios, haciendo su voluntad, y por eso tienen de parte de Dios ese reconocimiento. Dios les reconoce. Ellos sí tenían esa confianza a la que yo me refiero. Y amados, nosotros deberíamos de hacernos una pregunta, ¿no? Sincera, honesta. Wow. ¿Cuánto está? O sea, primero, ¿cuál es la visión de Dios que yo tengo real? O sea, mi Dios realmente, ese Dios que yo sé que es santo, para mí es tan santo que me lleva a apartarme del pecado en realidad. Es tan, o sea, cuando yo entiendo que es fuego consumidor, realmente lo veo ardiendo al lado mío y digo, wow, yo no me voy a acercar a esto porque es fuego ardiente. Cuando yo entiendo que Dios es amor, no me ando quejando de que nadie me ama, porque entiendo que con el suyo tengo. Cuando yo entiendo que Dios demanda cosas, las cuestiono o las cumplo, las acepto, las enfrento, aun cuando me implique enfrentar cosas difíciles, porque la batalla no es estar aquí 2 horas con calor. Esa no es la batalla de la que tú y yo tenemos que pelear, amado. La batalla es pelear en este mundo obedeciendo a Dios, haciendo su palabra, educando a nuestros hijos, en nuestros trabajos, anunciando el evangelio, soportando sufrimientos y permaneciéndonos fieles a los compromisos que hacemos con Dios. Eso es fe. Entonces, veamos. Algunos de nosotros nos esperamos, ay Señor, pues ya tengo 4 años esperando y no pasa nada. Ve lo que pasó con ellos. Ellos pudieron haber muerto en la cárcel, apedreados, despreciados, olvidados, y no esperaron 4, 5, 6 años o 20. Murieron sin recibir lo prometido, y nos dejan una gran enseñanza. No tenían puesta la mirada en las cosas de aquí, sino en el Dios eterno, en las cosas eternas. Las decisiones que tomaban estaban tomadas basadas en un plan para la eternidad. Todo lo que hacían estaba encaminado hacia allá, y eso es precisamente con lo que termina el autor del libro de los Hebreos. El versículo 40 nos dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amado, Dios, por un lado, a esos hebreos les está enseñando acerca de la fe verdadera, no para que sea una teoría, sino para que la vivan, porque por cierto ellos también estaban siendo perseguidos, porque por cierto ellos también estaban siendo rechazados y a veces perdían trabajos. Tú lo sabes, si has leído un poco de los primeros capítulos del Nuevo Testamento, sabes que los expulsaban de las sinagogas, de los trabajos, y la pasaban mal por el simple hecho de ser cristianos, y sufrían
y seguían adelante. Soportaban porque veían a un Dios bueno, grande, poderoso, y seguían tomando decisiones y seguían avanzando, y los corrían de una ciudad y anunciaban el evangelio en otra ciudad. Y no porque ya no estaban aquí o ya no tenían esto, se privaban de hacer la voluntad de Dios, la seguían haciendo. Y lo que está diciendo el pasaje es que Dios, que por cierto todo lo preparó para ti, para mí, o para nosotros, porque para nosotros, por nosotros murió Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por ti y por mí derramó su sangre para limpiarnos, no para que estemos a tientas o pensando o imaginándonos qué sucederá. No, ya sucedió. Ya sucedió. Te ha costado trabajo creerlo, procesarlo, entenderlo, llevarlo a tu corazón, a tu vida, como para dar pasos. Pero tú no estás en desventaja. En desventaja estaban ellos. Ellos no tenían a un Mesías, solo les habían hablado de un Mesías. Tú tienes a un Mesías y puedes verificar la existencia de ese Mesías, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Puedes verificar todo lo que quieras, en libros, en películas, en lo que quieras, lo que ese Mesías ha hecho por ti. Tienes o tenemos juntos los suficientes elementos para confiar, para tomar decisiones, para caminar con Dios, para darle la espalda al mundo, para tomar las demandas que Dios pone delante de nosotros, porque Dios pone demandas, y decir: sí, yo la voy a tomar y yo voy a enfrentar. Pero es que somos muy pocos en esta iglesia. Gedeón, de un ejército de miles, enfrentó con 300, ¿no? Es que estoy solo. Tenemos a uno que jovencito enfrentó a un gigante, como para decir, como para no poner pretextos: es que me dejan solo, es que no me ayudan. No, tenemos como ejemplo a gente que vio a Dios tan grande como es. Entonces, ¿cuál es la clave, amados? La clave es mirar a Dios correctamente. Si tú miras a Dios correctamente y lo miras tan grande como es, tu vida no puede ser la misma. Si tu vida es la misma, tu Dios sigue siendo ese pequeño Dios imaginario que te predicaron en la religión, que escuchaste en una predicación, que está por ahí guardado en un librito que algún día leíste. Porque el Dios de la Biblia es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que sostiene a aquellos que confían en Él, es un Dios que ayuda a aquellos que lo buscan, que premia a aquellos que lo aman. Es un Dios que le encarga a aquellos que se acercan a Él, le encarga encomiendas y que espera que ellos le sean fieles, no que se las cuestionen, pero que los respalda cuando se las toman. Es un Dios grande, que abre puertas y nadie las cierra, y que cuando las cierra, nadie las abre. Eso es lo que dice la palabra de Dios respecto de ese gran Dios. Y el autor de los Hebreos nos dice: pues miremos a ese Dios y depositemos nuestra confianza en Él. Depositemos nuestra confianza en Él, confiemos en su palabra y hagamos lo que nos está pidiendo que hagamos. Miremos lo bueno que ha hecho por nosotros, agradezcámoslo, tomémonos, aferrémonos de Él, confiemos en esa salvación
Pongamos por obra sus palabras y cuando esté lo más duro de la palabra, sigamos obedeciendo sus palabras. Y cuando estemos sufriendo por obedecer, sigamos confiando en que Él nos va a proteger en medio del sufrimiento. Y si nos está yendo tan mal, confiemos en que al final Él saldrá con la victoria y nos levantará victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos una oración. Padre, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a creer en tu palabra de verdad. Que formes en nuestros corazones un corazón, Señor, que confíe, que te mire, que te vea, que verdaderamente entienda, Señor, quién eres tú. Ayúdanos a mirarte, a confiar, a actuar. Forma en nosotros ese corazón, esa certeza, esa fe. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias y te pido que tú lo hagas real en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel.